y China era poco conocido para el mundo. O sea, los relatos que se escuchaban, las caravanas que iban de un lado a otro. Y bueno, ¿quién inició la grabación? Perdón, es que se me fue. ¿Quién fue? ¿Sandra? No, no. Yo, maestro. Ah, sí, perdón. Nada más recuérdenme cuando lo hagan porque luego no sé por dónde empezar. Ok, gracias. Entonces, entonces mucho de eso precisamente está cambiando en el mundo para ese momento. Finales del siglo XIX es cuando precisamente vemos que todavía, ahí es donde habíamos dejado a los manchú. Los habíamos dejado precisamente con una crisis importante también en población, en impuestos, cosas que les pasaban mucho a las dinastías, pero que para este momento va a haber algún factor, digamos, extra a esto. Y este factor extra es la revolución industrial en el mundo, en este caso sobre todo en Inglaterra. ¿Por qué es importante la revolución industrial para este momento? Porque la revolución industrial empieza a acelerar los procesos de producción, sobre todo para los europeos. Los empieza a tener una capacidad económica mayor, una mejor calidad de vida y una mayor movilidad, ¿no? La revolución industrial es un tema muy interesante que ya les tocará cuando lleven historia de Europa, porque precisamente es una forma en la que el mundo a partir de ahí pues empieza a tener una transformación muy importante en relación sobre todo a la forma en que se mueve, ¿no? Porque esto es importante para lo que vamos a ver con China, pues porque entonces en ese sentido lo que Europa estaba buscando era mercados. Sí, yo creo que en eso nos habíamos quedado, les había dicho, los ingleses estaban buscando mercados. Los ingleses y los europeos estaban buscando mercados, porque la revolución industrial no es un fenómeno que nada más aparezca en Inglaterra y se acabe ahí. Es un fenómeno que después se va a replicar en Europa y en Estados Unidos, y como vamos a ver aquí en Japón. Pero bueno, ya llegaremos a lo de Japón en algún momento. Por lo pronto son los ingleses los que llevan la batuta durante el siglo XIX de la revolución industrial. Ellos son los que han construido, gracias a la revolución, fábricas, han hecho máquinas, han hecho ferrocarriles, buques de vapor, ¿no? Grandes construcciones precisamente de acero y metal que los hacen pues tener una hegemonía importante. Por ahí siempre también se empieza menciona. el capitalismo, ¿no? Pues mira, no es que empiece el capitalismo, porque como creo que ya les había dicho, el capitalismo siempre estaba ahí, más bien entra en una nueva fase. Yo creo que eso es lo interesante de entender esto, en una fase de dominio. El capitalismo estaba relegado a ser una actividad económica que no era superior a la del feudalismo antes de esto. Pero desde el inicio de la era moderna, desde las grandes por eso digo que no es el inicio del capitalismo, porque hay que entender que ya con Colón y ya empezaba a haber precisamente tráfico comercial importante. Es una casa que estábamos viendo, pues precisamente como estoy dando historia de Europa, les comentaba a mis alumnos, no recuerden que el tráfico comercial de España y Portugal con las colonias españolas, todo eso ya empezó el capitalismo. Pero para este momento entra en una fase de dominio y de control como no se había tenido con anterioridad, porque antes habíamos visto precisamente que dominaba la época feudal, sobre todo en Europa. Por época y política y economía feudal entendemos el control precisamente de los señores feudales sobre territorios como principal forma de producción. Pero entonces para eso esto va a cambiar, sí. De hecho no es que desaparezca la propiedad, la tierra y el usufructo de la misma, pero para este momento entonces la generación de recursos y capitales es lo que empieza a enriquecer a las poblaciones y a los estados. Entonces por eso es bien importante entender que la revolución industrial a finales del siglo XVIII va a ser algo que cambia el mundo, porque los europeos van a empezar a expandir sus intereses, ¿no? ¿Qué tan necesario era o no? Eso ya es harina de otro costal, pero aquí lo importante es que, dice el compañero, empieza el capitalismo. Bueno, empieza un capitalismo masivo, y esa es la diferencia de lo que existía con anterioridad. El capitalismo siempre estaba ahí, incluso los chinos practicaban cierto capitalismo, pero este es un capitalismo que va a incluir a todos, ¿no? Que va digamos, a hacer que todos estén, digamos, involucrados, ¿no? Que todos se tengan que involucrar. Creo que esa es una de las cosas que yo aprendí en mis clases de historia, cuando también llevé historia contemporánea. No es que el capitalismo, digamos, venga a ser nuevo, es que el capitalismo empieza a imponerse como una necesidad. Y entonces país que no está desarrollado bajo el capitalismo, país que se considera en subdesarrollo.
Los países que están en desarrollo son los países que tienen capitalismo, los que no, entonces no lo tienen. Entonces, ¿qué se considera un país capitalista? Aquel que tiene fábricas, ferrocarriles y movimiento acelerado de producción y población y ciudades. Y aquellos que no lo tienen, no. ¿Sí? Entonces, si se fijan, eso es algo interesante porque entonces se empieza a poner un estándar en la forma en que precisamente se aprecia lo que es el mundo. Y entonces el capitalismo, bueno, pues precisamente por esta, digamos, cuestiones que empieza a ser cuestionado. Porque pues se dice qué tan necesario es, pues que no lo sabemos. Y este va a ser un ejemplo muy interesante que vamos a ver de las guerras del opio. Pero bueno, empecemos entonces en esa idea. Entonces llegan los ingleses a muchas partes ya a partir de esta situación. Ellos empiezan a mover sobre todo por distintas áreas. Estoy buscando aquí algo, un mapita que por aquí tengo que ahorita les voy a poner. Creo que lo más importante precisamente de el capitalismo para este momento es que precisamente los ingleses, que como les comentaba son los que llevan la batuta, son los que llevan el control. Entonces empiezan ellos a tener una mayor capacidad de tener áreas de ¿cómo explicarlo? De economía, ¿no? Entonces no son los ingleses dominando al mundo políticamente, son los ingleses buscando mercados. Por ejemplo, se menciona mucho, yo no sé si ya vieron América Latina, se menciona mucho este autor Leslie Vettel, que para ese momento, por ejemplo, los ingleses ayudaron mucho a las independencias de América Latina. Si no lo van a ver, si no lo han visto, lo van a ver pronto. Y precisamente una de las cosas que dice Leslie Vettel es sí, se apoya mucho precisamente a América Latina, porque lo que los ingleses buscaban era abrir mercados que precisamente no había, ¿no? Y que estaban bajo el dominio de la corona española. Los ingleses empiezan a llegar, por ejemplo, también a África y empiezan a liberar esclavos. Sí, empiezan a liberar esclavos porque sabían que mientras el monopolio de la esclavitud estaba con los esclavistas, pues ellos no tenían oportunidad de meterse en ese mercado y sabían que les funcionaba más un hombre libre que comprara y que vendiera cosas a alguien que no lo fuera, porque era una posesión. Entonces ellos empiezan, si se fijan, a navegar con la bandera de que están promoviendo la libertad, pero es una libertad económica. ¿Sí? Es lo que precisamente Adam Smith hablaba como laissez-faire, ¿no? Laissez-passer, esta idea que tiene que ver con dejar hacer, dejar pasar. ¿No? La economía debe ser por encima de los ideales políticos una prioridad. Y entonces esta debe ser libre, no debe tener ataduras, no debe tener monopolios, ¿no? Entonces bajo esa idea del libre comercio, el mercado libre, sí que es una idea del capitalismo arraigada, pues ellos empiezan a inundar mercados por todas partes, a poner sus propias mercancías a vender, a comprar, sí, ya que otros también se conviertan en parte de eso. Ahí es donde yo les había dicho que llegan precisamente los ingleses a China, ¿no? No es que los ingleses sean, digamos, nuevos en la forma en que ven al mundo, pero es que definitivamente, y ahí les va así el primer mapa, que les voy a poner. No sé si alcanzan a ver este mapita. Uh-huh. Pues el punto era hacer un mercado, ¿no? El punto era... Ay, ¿dónde fue esto? ¿Sí lo ven ahí el mapa? Dice, formación del capitalismo de comercio en el siglo XVIII. El punto era crear precisamente mercados que pudieran ellos llegar y poder abastecerse, ¿no? Por ejemplo, América era la madera, el alquitrán, el tabaco, el algodón. En México era la plata, en el Caribe era el café, el algodón, el índigo, el cacao. Entonces, si se fijan aquí todavía en África era la esclavitud lo que predominaba. Y acá en el caso precisamente de nuestros territorios que estamos viendo como es Asia, es pimientes, algodones, seda, objetos asiáticos, todo, ¿no? Todo lo que precisamente ha ofrecido el mundo asiático por mucho tiempo. Entonces todo esto llegaba a parar a Europa y Europa precisamente lo manufacturaba y después lo vendía a otros territorios. Entonces aquí la cuestión era que se vendía y se compraba. Se compraba y se necesitaba para establecerse como manufacturas en Europa y ellos mismos lo vendían a otras partes mucho más caro, ¿no? Entonces era la transformación precisamente de los productos que desde otras partes del mundo llegaban aquí y después se iban a otras partes. Entonces era el funcionamiento del mercado. Compro, vendo, pero en este caso sobre todo el monopolio de los europeos estaba en que ellos transformaban y que ellos vendían a otras partes. Así funcionaba. Entonces ellos obtenían, por ejemplo, a cambio de todo este comercio
recursos, y ellos a su vez vendían muchos de esos ya recursos manufacturados a muchos de estos lugares. Por ejemplo, ¿cuántas fábricas se establecieron en el siglo XIX, ya después de esta realidad? Pues, o sea, aquí empieza a aparecer la industria textil en México y en muchas partes de América. Además de que todos los productos que casi se empezaban a comprar durante el siglo XIX, pues venían de Europa, ¿no? Porque precisamente ahí es donde estaban las grandes fábricas de ropa, de muebles, de armas, sí, de barcos, ¿no? Y entonces esa dinámica que ellos tenían en América, que tenían en África, la querían emplear en Asia. Y lo lograron con éxito en lugares como la India, y la lograron como éxito en otros lugares como Japón, como vamos a ver después. Pero el problema es que no funcionaba en China, ¿sí? En China no funcionaba por lo que hemos estado hablando, por lo que ya les he comentado de que un comercio que era bastante, bastante complicado. Yo por aquí traje unas lecturas donde precisamente se menciona eso. Sí. Mande, ¿alguien iba a opinar? Sí. Era lo que nos comentaba de que le ofrecíamos a los chinos. Sí, o sea, que el problema es que los ingleses trataban de abrir el mercado chino y no lo lograban. O sea, trataban de abrir el mercado chino y era insuficiente, era precisamente complicado, porque los chinos no podían abrirse a un mercado que fuera sencillo, sobre todo por eso, porque, insisto, ¿qué les vendes? ¿Qué precisamente puedes hacer que ellos puedan tener que no se tenía antes? Ellos han tenido manufacturas desde mucho tiempo atrás, que precisamente se manifiestan ¿cómo se llama? En mejores formas de hacer telas, con la seda, porcelana. Entonces los ingleses precisamente trataban de buscar eso en China y no lo lograban. Entonces empezaron por todas las formas a tratar de comerciar con los chinos y no lograban abrir su mercado. O sea, sí compraban mucho, y eso es una cosa que debe ser interesante. Y por ahí la lectura lo menciona en lo que les puse, ¿no? Los chinos habían, por ejemplo, enriquecido bastante con el mercado, que también se había visto beneficiado por la ruta de Filipinas, por lo de los, ¿cómo se llama? Por esta ruta del tornaviaje, por la de los galeones de plata. Entonces había mucha plata que desde la dinastía Ming se había precisamente llegado a China gracias a la venta de sus propias manufacturas. Sí, entonces no sé si se entiende también la situación en la que se encuentran los ingleses para ese momento. Ellos supuestamente son la fábrica del mundo, que es así Profe, como los conoce Hosband. Mande. perdón que lo interrumpa, pero entonces, digamos que toda esta dinámica económica no podría haber sido posible de no ser por la aparición de la revolución industrial. O sea, es como, digamos que es como un parteaguas, ¿no? Para toda esta, pues sí, esta dinámica económica. ¿Usted cree que no habría sido igual de no haber existido esta revolución? Sí, no habría sido igual. La revolución industrial vino a cambiar el panorama internacional en la forma en que los países se relacionaban entre sí, sobre todo porque, insisto, empezaban a imponer condiciones, empezaban a estandarizar un modo de vida. Entonces, pienso en México, que pues obviamente es el ejemplo que tenemos aquí. México, por ejemplo, para ese momento era un país que, si ustedes ubican los años en que la revolución industrial se da, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los mexicanos estábamos empezando la guerra de independencia y posteriormente nuestra independencia total. Entonces nosotros pasamos a ser independientes dentro de un país que todavía venía de cargar la época colonial. Pero uno de los grandes problemas que precisamente hubo en México es que no lograban industrializarse rápidamente. Entonces, en función de eso, precisamente nuestro país era considerado atrasado porque, pues, a diferencia de las potencias europeas que ya tenían fábricas y que tenían manufacturas y capacidad y movilidad mucho más grande, pues entonces esto no era así. Y entonces esto, no sé si se fijan, ya cuando uno entiende esto, aprendes que entonces la historia económica, sobre todo del siglo XIX, es muy diferente a como la cuentan, porque como que siempre vemos a México, es que México tenía oportunidades de hacerlo y no. La verdad, muy pocos países fuera de Europa tenían la oportunidad de industrializarse, y eso precisamente los minorizó. Y eso precisamente los convirtió en países dependientes, y eso los convirtió en países prácticamente colonizados, porque entonces México, ¿cómo ayudaba en el panorama internacional? Pues más que nada, explotando sus recursos primarios y mandándolos a Europa, y ellos manufacturándolos y vendiéndolos al mundo. Sí, se entiende eso. Digo, es medio complicado porque es historia económica, pero es necesario para entender lo que vamos a hablar. Por eso también díganme si voy rápido, si no se entiende, porque sí quiero que quede claro. ¿Lo vamos bien?
Todo Sí, bien. profe. Profe, Entonces, Pande, sí, dime. hace un momento mencionó algo sobre las rutas de los galeones de plata. Sí. Sí, no sé si se acuerdan que lo vimos el semestre pasado durante la dinastía Ming. Los galeones de plata eran estos barcos que salían de la Nueva España, llegaban a Filipinas con mucha plata, ¿sí? Y la cambiaban, o sea, precisamente era el intercambio por las manufacturas chinas, ¿no? Entonces los famosos galeones de plata eran estos barcos que salían de México por Acapulco, llegaban a Filipinas, en Filipinas compraban eh, sedas, porcelana y todas las manufacturas chinas, y esa plata de Filipinas pasaba a China. Eso es bien importante lo que estoy mencionando de la plata, porque entonces los chinos se van a favorecer con mucha plata de la Nueva España. No, y no estoy mencionándolo porque estemos hablando de México, lo menciona el libro, lo mencionan otros autores. Los chinos estaban enriquecidos gracias a ese comercio. Y entonces, no sé si se entiende, eso durante la dinastía Ming, siglo XVII, siglo XVIII. Para cuando llega, esa es la famosa ruta, ya lo puso sobre. Para cuando llega precisamente entonces la revolución industrial, los ingleses que empiezan precisamente a captar recursos de otras regiones se dan cuenta que China tenía recursos infinitos en muchas formas. Bueno, no infinitos, se van a dar cuenta que se va a acabar. Y ahorita vamos a hablar de ello. Entonces tenían manufacturas, tenían especias, tenían todo lo que estamos hablando ahorita y además tenían plata con que comprar cosas. Entonces los ingleses buscaban precisamente abrir ese mercado, pero insisto, no lograban acceder a él. Hay razones culturales, hay razones económicas que ya mencioné. Las razones culturales tienen que ver con el hecho de que los chinos no preferían las manufacturas inglesas. Insisto, esta es una época donde la revolución industrial hizo que los ingleses hicieran que sus manufacturas fueran apreciadas por todos. Bueno, casi todos, porque los chinos, por ejemplo, decían, yo para qué quiero una camisa hecha en Inglaterra si tengo mi seda. Yo para qué quiero una vasija hecha en Inglaterra si tengo porcelana. Cosa que ya les había mencionado en la clase anterior. O sea, acceder al mercado chino era prácticamente imposible, porque los chinos estaban cerrados a su propia producción, ¿sí? Y entonces también, pues, era difícil venderles cosas. Entonces, imagínense la frustración de los comerciantes ingleses, que en otras partes del mundo les era mucho más fácil eso, ¿no? Pues yo creo que les mencionaba el caso africano. En África fue facilísimo venderles a los africanos cosas porque como su nivel de producción era distinto, para no decir bajo, entonces, compraban armas, artículos de segunda mano. Por ahí hay una película que se llama La Amistad, que habla sobre la amistad, que no tiene nada que ver con la amistad, de hecho es sobre un barco esclavista que se subleva y se ve mucho esa escena donde llegan, por ejemplo, los ingleses u otros españoles y demás a vender cosas a África y cómo precisamente todos estos productos se venden precisamente a cambio de esclavos, ¿no? Y ya después a cambio de muchas otras cosas. Entonces, en esa situación se encuentra precisamente el mundo para este momento. Se encuentra en una situación donde las manufacturas inglesas empiezan a dominar el mercado y el mercado es lo que precisamente importaba. Y eso es bien importante porque ahorita lo mencionaba Valeria, entonces la revolución industrial cambia las cosas, sí, porque la forma de colonización anterior, que era la de los, por ejemplo, la de los españoles, de los portugueses, esa se basaba en la mera extracción de metales para precisamente tener capacidad de compra y comprar a otras regiones. La industrialización y el nuevo capitalismo inglés se basaba en la idea de la inversión, se basaba en la idea de crear mercados. Ya los ingleses, a diferencia de los españoles, no estaban buscando oro y plata, ellos estaban buscando crear mercados, estaban buscando quién les comprara y estaban buscando recursos para poder crear más manufacturas. Por eso, por ejemplo, uno de los importantes recursos de este momento en el siglo XIX va a ser el algodón, porque una de las cosas que más vende en el mundo, sobre todo europeo y de la revolución industrial, son las telas. Las telas se habían convertido en la principal fuente de riqueza de muchos de los empresarios ingleses, ¿sí? Recuerden que precisamente la máquina de vapor al principio tenía como sustento idea tratar de crear formas de hilo más rápido. Ya después se aplicó al ferrocarril y a otras formas, pero la idea era precisamente eso. Los mismos ingleses decían, que creo que por ahí les comentaba, ellos decían, nosotros no tenemos minas de oro, pero tenemos campos de algodón y lo presumían como una forma de decir que su riqueza era mayor. Bueno, aquí tengo una pregunta de Aarón, ¿quién es? Disculpe, maestro, ¿por qué la tela fue algo tan indispensable en esos tiempos para los ingleses? No era indispensable para los ingleses, era indispensable para el mundo. Piensen en el mundo antes de la revolución industrial. La capacidad que la gente tenía para comprar telas era minúscula. Las formas de producción y textiles eran muy
pequeñas y tardadas. ¿Se ubican cómo se hacía hilo y telas en la Edad Media? Sí. ¿Alguien lo ubica? Pues se trabajaba, o sea, era como toda mano de obra, así se dice, Sí, ¿no? era manual, sí, era trabajo manual, era prácticamente un solo individuo en un taller haciendo un pedazo de tela, el cual le llevaba meses, ¿no? Y se acuerdan de la rueca, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era? La Bella Durmiente, con su rueca haciendo hilo, ¿no? Pues entonces era un proceso tardadísimo. O sea, la capacidad precisamente de adquirir telas era un gusto muy raro. Si ustedes piensan que esa es una de las idealizaciones que tenemos del mundo antiguo, que adquirir ropa y telas en el mundo antes de la revolución industrial era fácil, por lo general era complicadísimo. Yo siempre recuerdo esa lectura cuando dice, es que la gente usaba una muda de tela en su vida y luego la heredaban. O sea, no es como ustedes que ven su guardarropa y ven 10 camisas, ay, no tengo que ponerme, no. Si en este momento una camisa la usabas o no y se acabó. Y si todavía servía, le dabas a tus hijos. Entonces, la creación de telas, sobre todo en el mundo inglés, se volvió indispensable, en tanto porque también era un clima más frío, en tanto porque precisamente tener más ropa implicaba un mejor bienestar, ¿sí? Y muchas cosas más, ¿no? Era lo que una profe nos comentó hace mucho a mí y a mi grupo de primer año, que otra cosa muy importante es también cómo, digamos, la gente de la realeza compraba telas, porque pues, como todos sabemos, lo hemos visto en pinturas y así, las mujeres al menos utilizan, bueno, también los hombres, pero yo creo que en las mujeres se veía un poco más, ¿no? De que los vestidos con ciertos adornos, bordados, accesorios, todo eso, o sea, producir un vestido de esos a mano habría tardado muchísimo, a diferencia de cuando sucede esto de la revolución industrial, entonces acelera todo y es así que se empieza a comprar más, entonces yo creo que por eso es algo también muy importante. Es la revolución de los textiles, insisto. Y lo que acaba de decir Valeria es muy, muy interesante porque, ok, podías tener telas si eras de la realeza, pero si eras un hombre común, olvídalo. Sí, era lo peor, ¿no? De hecho, ya cuando pasemos al otro evento, o ustedes pasen en el caso de la historia europea, al otro evento importante paralelo a la Revolución Industrial, que es la Revolución Francesa, pues era una de las quejas de los franceses, ¿no? Veían a María Antonieta y a Luis XVI con ropas suntuosas y ellos con apenas un harapo, pues bueno, ya saben cómo les fue, ¿sí? Y si no lo saben, pues yo creo que se lo imaginan. Entonces, no sé si se va entendiendo. La revolución de los textiles fue lo que dio paso a la revolución industrial, pero no empezó con las telas y después se masificó a todas las demás cosas. Sí, se masificó también a los medios de comunicación, a las formas de crear cosas como van desde sartenes, porque estamos hablando que eso también modificó las formas de crear siderurgia, acero, metales. La revolución industrial es uno de los cambios más importantes del mundo contemporáneo, si no es que el más importante, porque precisamente aceleró las formas de producción y creó necesidades que incluso ya no necesitamos ahorita. Ahorita precisamente se dice que vivimos en una tercera revolución industrial, ¿no? La primera fue la del vapor, la segunda fue la de los hidrocarburos y ahorita estamos ante la era digital. Y se dice que vamos por una nanotecnología. Y si ustedes se fijan, uno de los grandes problemas del mundo industrializado es que cada vez producimos más cosas precisamente a expensas de la naturaleza. Que eso es un punto bien interesante también para lo que vamos a hablar con China, porque los chinos también por eso no creían mucho en la industrialización, porque recuerden que ellos estaban muy conectados con la naturaleza. Entonces también por eso para ellos la revolución industrial les era tan ajena. Ellos no podían concebir sacrificar tantos bosques, tantas minas, ¿sí? Recursos humanos, animales, materiales, precisamente para producir cosas en exceso porque sabían que eso rompía con el orden natural, cosa que los ingleses y los europeos empezaban a hacer y que empezaban a heredar al mundo, ¿no? Esas formas de producción industrializadora masivas que empiezan a sacrificar recursos, que aunque ese momento no se veían tan graves, recuerden que lo vimos aquí en clase con la clase de Asia 1, el taoísmo te decía que no debían romper el orden natural de las cosas, que eso fue lo que hizo la máquina de vapor. La máquina de vapor era lo que tenía, me recuerdo por ahí comentaba un autor, por eso la endemoniada máquina no la quería nadie, porque dicen es que se mueve sola, sin necesidad de aire, sin necesidad de agua, la puedes poner en un lugar y otro y esa cosa sigue funcionando. Sí, a lo mejor ahorita dices, pues sí, pues esa era la idea, pero para la gente de ese momento que dependía de la naturaleza para moverse, un barco si no había aire no se movía, ¿sí? Un molino si no tenía aire no se movía, si no tenía agua no se movía. Entonces la máquina de vapor resultó ser el rompimiento con la naturaleza.
Sí, no sé si también se entiende esa idea. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, Sí, profesor. entonces, continuando con esa idea, entonces es que los ingleses llegan. Ahora, todo esto lo quería explicar por eso, porque los ingleses entonces no es que sean superiores en el mundo asiático, es que sus modos de producción eran más acelerados. Es una cosa que también hay que entender porque muchas veces se habla, es que los europeos tenían un progreso y una inteligencia superior. No, sus formas de producción eran superiores y eso los hacía tener más recursos que otros lugares, pero no por eso eran más inteligentes o su idea de progreso era distinto. Eso a lo mejor es para una plática más extensa, pero lo quiero aclarar de una vez, porque no quiero que caigamos, como ya les he dicho, en el discurso colonialista, de que los ingleses y su poderosa hegemonía, sabiduría, ilustración los hizo llevar el progreso a China. Bueno, pues vamos a ver que China es uno de esos casos donde se va a demostrar que el progreso no necesariamente es positivo o el progreso occidental es positivo. Entonces, estamos ante esta situación y como ahorita les mencionaba, entonces se trataba precisamente de adentrarse al mercado. No lo lograban y se dieron cuenta que dentro de todas las cosas que los ingleses empezaban a vender a los chinos, había una que sobresalía por las demás y que se consumía mucho. Y ahora sí es donde entramos en eso. El opio, ¿no? Esta es una escena muy famosa de, ¿cómo se llama? De chinos consumiendo opio. No sé si la ven. El opio, ¿por qué? Ahora aquí la pregunta es ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué tenía el opio de particular? Esa va a ser la pregunta aquí clave. ¿Qué tiene el opio de particular para que por encima de otros productos sea el que está teniendo mayor difusión? Sí, y total, ¿qué pasó? A ver. Era muy adictivo. Muy bien, adictivo. Hay muchas cosas adictivas, pero ¿por qué el opio? Sí. Porque no se daba en China. No se daba en China, eso también es cierto. De hecho, antes de que me pregunten, porque creo que es una pregunta muy válida, ¿lo llevaban desde Inglaterra? No. Los ingleses lo comerciaban desde una de sus colonias próximas, que era, a ver, ¿alguien sabe? India. La India, muy bien. Desde la India, sí, que desde muy al interior de la India, muy al norte, ya se sembraba el opio desde mucho tiempo atrás. Entonces, desde la India los ingleses empezaban a transportar opio hacia China y el opio empezaba a masificarse mucho. Entonces, pero bueno, ahí ya por lo menos tenemos el trayecto, porque sí, porque pensar que lo hacían desde Inglaterra era muy largo. Ya cuando se dieron cuenta que dentro de todas las cosas que empezaban a vender, el opio era una de las cosas que más se vendía, pues ahí es donde empieza precisamente la situación en particular. De hecho, aquí hay una lectura que tengo que no sé si por aquí la ven. Aquí se menciona eso, le llamaban comercio country porque era entre India y China. Estoy aquí en esta parte, dice, dentro del mercado de la decisión gubernamental a comienzos del siglo XIX de conmutar las cuotas en granos por algodón para pagar los impuestos de la tierra, estimuló las manufacturas de aquel. A mediados de la década de 1830, cuando las importaciones de algodón crudo excedían a las exportaciones, las importaciones de algodón manufacturado seguían siendo un pequeño porcentaje del total. El algodón crudo seguía dominando el comercio para proporcionar el material de la floreciente industria de hilados y tejidos en las décadas de 1830 y 40. Aquellas equivalían aproximadamente a la mitad del valor anual de las importaciones de opio de India y representaban casi la tercera parte del llamado comercio country. O sea, era mucho el algodón que también había, pero se dieron cuenta que más que algodón, o sea, vendían algodón, sí, a los chinos y se dieron cuenta que había un comercio importante. Pero junto con el algodón llegaban también cajas de opio. Y sigo leyendo porque aquí esto es bien interesante. Dice, el comercio country de manufacturas de algodón, alcanfor, ratán, estaño y especias inicialmente estuvo destinado a compensar los desequilibrios señalados antes. O sea, como no podían vender otras cosas a los chinos, como ya les había dicho, como eran telas y demás, pues entonces les empezaron a vender algodón, alcanfor, ratán, estaños, especias y opio. Dice, inicialmente estuvo destinado a compensar los desequilibrios. Ese comercio manejado a nivel privado por individuos con licencia de la Compañía de las Indias Orientales en India respondía tanto a los intereses británicos de acumular beneficios comerciales como a la demanda doméstica en el interior de China. También ofrecía canales para la penetración británica en el comercio de los juncos en el litoral sureño. Representaba no solo la imposición de bienes extranjeros en el mercado, sino también el inicio de la competencia extranjera directa con los intereses de los comercios internos.
Y ahí va, fíjense cómo este párrafo que voy a leer, póngale atención, fíjense cómo en tan poquitos años el opio se convirtió en algo descomunal en la venta precisamente de los ingleses a los chinos. Dice, a finales de la década de 1820, el comercio country ya se había convertido en el canal principal de las compras de opio. Sin embargo, la demanda de este creció tan rápido que pronto eclipsó la de otros productos. Las importaciones de opio provenientes de Bengala, sí, ascendieron de 4.570 cajas en 1800 a 19.956 en 1830. Fíjense, en 30 años, de 4.570 cajas que se exportaban a China, aumentó a 19.956. Dice, y la competencia entre la Compañía de las Indias condujo a la Compañía de Indias Orientales a incrementar los productos y los suministros del opio bengalí a final de mantener ingresos. En 1836, la producción de la compañía se había triplicado y ha aumentado así las importaciones a 30.000 cajas. O sea, pasaron de 4.000 cajas en 30 años a 30.000. Dice, uno de los problemas centrales de la crisis que provocó el comercio del opio se refería a la extensión del comercio ilegal y el contrabando entre los comerciantes privados limitados por el monopolio comercial de la compañía. Entonces, por una parte está que era un comercio ilegal, y que eso precisamente empezó a también hacerlo todavía mucho más fuerte, porque ustedes saben, sí, y cuando la droga sí, empieza precisamente a tener canales de comunicación legal, bueno, hay dividendos, pero cuando es ilegal se vuelve todavía mucho más fructífera. Y dice, en 1784, durante el periodo en que la competencia europea entre Inglaterra y Holanda por capturar el comercio chino estaba en su máxima expresión, el Parlamento británico promulgó el acta de traspaso para reducir el contrabando y la competencia en el mercado del té. Que eso también va a tener que ver, que ahorita hablamos de eso. Dice, los holandeses y los ingleses estaban peleando por el mercado chino. Y hay una cosa que también va a hacer que los ingleses vean a los chinos. Ellos habían perdido su oportunidad de comerciar con los ellos vendían mucho té los ingleses a los Estados Unidos. No sé si se acuerdan esta crisis del té que hubo también en Estados Unidos, donde ellos ya no permitieron que les vendieran té y aventaron las cajas de té al mar, ¿no? Y entonces, el té que precisamente vendían los ingleses a Estados Unidos también se cortó. Entonces los ingleses empezaron a buscar también otras oportunidades de mercado y voltearon a China. Y ahí es donde también vamos a ver que hay muchas razones por las cuales esto también va a funcionar. Pero bueno, quiero volver a la plática antes de seguir leyendo como loco, porque ya saben que no me gusta. ¿Qué otra cosa creen? Aquí dice que fueron primero, eso, se empezó a vender mucho el opio. Yo aquí en esta lectura, si quieren después se la paso, vienen algunas razones, pero quisiera que ustedes me dijeran si encontraron algunas o saben algunas razones. Pero aquí vienen algunas, ahorita se las digo. Pero a ver, ¿cuáles son las otras razones? Dicen, es adictivo, ok, pero hay muchas cosas adictivas. ¿Por qué el opio, por el resto de las cosas, empezaba a ser consumido mucho por los chinos? ¿Qué se imaginan? ¿Por los efectos de la droga? ¿Perdón? ¿Por los efectos de la droga? Por los efectos, a ver, ¿cómo cuáles? Espero que no los conozcan, nada más los hayan leído. Pues, no es cierto. Pues, estaba leyendo que son como, no analgésicos, sino, hay otra palabra, creo que morfina, que reduce el dolor, el hambre y que según da como sensación de sueño. Y respecto a eso, yo tengo una duda, profe, o sea, no estoy tan enterada de eso, pero el hecho de drogarse no está en contra de el pensamiento de, no sé, de China o algo así. Sí. También tengo esa duda. Sí, es que de hecho aquí es donde todo eso se va a haber una coyuntura de todo eso. Es cierto, los chinos no creían en eso como una alternativa, pero precisamente ese va a ser el problema. Ahora, la última vez que hablamos en la clase, decíamos que había un problema muy importante de agricultura y de crecimiento de población. Eso quiere decir que es una población que tiene hambre. Sí, eso quiere decir que es una población que tiene muchas carencias y el opio se va a convertir en una forma precisamente de lidiar con muchos de esos aspectos, ¿no? Por ahí Juan Antonio creo que iba a decir algo, no le quería cortar la palabra. Iba a decir que creo que se vendió más el opio porque se vendía en lugares clandestinos, o sea, no es como que lo compras, te vas a tu casa y lo disfrutas, no, es ir al lugar, consumirlo y quedarte ahí hasta que se te pase el efecto. Sí, entonces yo digo que eso, ahora, esto lo menciono porque la verdad tampoco los libros son muy claros, pero casi todos nada más mencionan, es que el opio empezó a consumir y fue adictivo,
pero que casi siempre he llegado a la conclusión, y por otras lecturas también, porque la verdad es que esta es una situación, la de las guerras del opio, que hay que tener varias lecturas, por eso yo les puse una, pero estoy usando otras, donde creo que hay que entender la situación, y yo me voy más por eso que sobre todo menciona Valeria, de que esta es una situación de hambruna, esta es una situación de crisis, y el opio empieza sobre todo a ser importante para una población que tiene hambre, que tiene dolores importantes en cuanto a salud, hay un crecimiento de población excesivo, entonces imagínense. Eso por una parte, pero hay otras cosas que vamos a hablar. ¿Qué otra cosa por ahí? ¿Qué dices, Valeria? Profe, perdón por la comparación tan burda que voy a hacer, pero hablando de todo esto de los efectos y entender el contexto por el cual se está usando determinada droga, me recordó mucho a un video que vi hace unos cuantos meses acerca de una investigación en Ciudad de México de por qué las personas consumen mona. O sea, de por qué es una droga tan famosa y a la que recurren muchas personas. Entonces, el video hace un pequeño análisis y toma de sujeto a algunas personas que están en la calle. Y estas personas que estaban en la calle decían lo mismo: es barata, me quita el hambre, me quita el frío, relaja mis músculos después de una jornada laboral súper intensa y me hace olvidar de mis problemas. ¿Qué tipo de problemas? La marginación, la pobreza, el rechazo, la baja esperanza de vida que tienen. Entonces siento que hay como que, o sea, se puede establecer cierta analogía entre el opio y, bueno, la mona. No, sí, mira, para nada tu comparación es burda, para nada, porque esa es la cuestión por la que la droga se difunde tanto entre poblaciones con escasos recursos. Ahora que fue todo este problema en Oaxaca, no sé si lo ubican, de que les prohibieron a los niños consumir ¿qué era? Comida chatarra, ¿sí? Salió un especialista diciendo, pero el problema es que en muchas de esas comunidades que no tienen agua potable y comida, a veces es lo único que llega. Sí, y si les vas a quitar eso y no darles una alternativa, entonces los vas a invitar a que se droguen, a que usen tiner, resistol, porque les va a quitar el hambre y el dolor. No sé si se entiende. A lo mejor, y qué bueno, no hemos estado en una situación así, pero entiéndase que en una situación de desesperación, hambruna y demás, eso es lo que lleva a las personas a drogarse. Sí, y entonces, por eso esa comparación que haces y la que estoy diciendo yo, no sé si se entiende, que es muy entendible entonces por qué el opio empezó a ser tan difundido en una China que estaba en una crisis alimentaria importante. Sí, no sé si va para todos también. Alfonso, ¿quieres decir? De ahí viene la frase de Marx de que la religión es el opio del pueblo. La religión es el opio del pueblo, sí, sobre todo porque de hecho lo escribió más o menos en estos años. Sí, así que no es no es para nada fuera de órbita. Entonces, sí se va entendiendo todo esto que estamos mencionando. Sí yo por eso digo, la comparación que se Valera no es, dice que es burda, no es para nada burda. Entiéndase que, de hecho, una de las situaciones por las cuales las guerras del opio es tan interesante analizar es porque vemos que esta va a ser una primera guerra del narcotráfico. Ahorita vamos a hablar de la guerra como tal, con la cual precisamente podemos hacer el paralelo. ¿Sí? Si a lo mejor tú dices que eso es una situación también bastante a veces ingenua, yo pienso, por parte de los gobiernos, es que ¿por qué se droga la gente? No hay necesidad. Bueno, pues tú nunca has estado en una situación de desesperación para llegar a ese punto. Muy fácil desde el privilegio que tienes, simple y sencillamente mencionarlo, ¿no? Y creo que aquí pasaba la misma situación. Ahora, otra pregunta que hace Valeria, dice, ¿y esto no entraba en conflicto con el pensamiento chino? Sí, y por eso los chinos entonces van a empezar a prohibir la venta de opio. Pero eso va a ser más lucrativa la venta de opio. No sé si se entiende, porque cuando prohíbes algo, ten por seguro que va a haber canales de comunicación para precisamente hacerlo, y va a haber corrupción, y se van a cruzar las fronteras, y van a pagarles precisamente las aduanas. Ya saben esas cosas que pasan en China, en las fronteras. Como cuando prohibieron la cerveza en Estados Unidos. Ándale, como la prohibición de alcohol y demás, ¿te acuerdas? Y se volvió todavía peor. De hecho, no sé si se han fijado que una de las alternativas, por ejemplo, al actual tráfico de droga actualmente en México, pues es, oigan, legalicen precisamente drogas y vamos a ver que eso va a disminuir. Y es cierto, puede ser una alternativa, pero bueno, eso ya es una discusión más contemporánea. El punto que eso es lo que estaba pasando para este momento. Ahora, hay otra cosa que menciona aquí este autor, que no quería dejar de lado y que menciona por qué el opio también es tan
tan lucrativo. Dice, hubo diversas razones para esto. La producción de opio no podía mantener el ritmo de las demandas internas cada vez más grandes. Los comerciantes privados disfrutaban acceso fácil al mercado a través de licencias que les garantizaba la Compañía de las Indias Orientales. En contraste con otros productos, lo liviano del opio lo hacía fácil de transportar. También se le podía usar como sustituto de la plata para el pago de las exportaciones chinas, conservando de esa manera los niveles de ganancia. Y ahí es donde está el problema. Sí, ahí es donde está el problema. Por una parte, no sé si pusieron también atención a eso. Dice, era fácil de transportar, era liviano. Entonces no requería precisamente de transportarse desde muy lejano porque lo hacían desde la India. Era fácil de transportar, era fácil de llevar. Y la otra cosa, como era tan adictivo y como estaba siendo precisamente tan consumido por los chinos estaban gastando cantidades de plata importantes con tal de consumir opio. Sí, con tal de consumir opio. Y eso es al final lo que más les va a doler a los chinos. Desgraciadamente ni siquiera es el problema de salud pública, es el hecho de que estaban empezando a perder mucha plata. No sé si se entiende. ¿Y por qué eso es importante? ¿Y por qué perder plata va a ser un problema? ¿Por qué se imaginan? Porque si no hay plata, ¿con qué mantienes tu gobierno, tu estado, tu economía? Sí, Necesitamos plata para sembrar comida, y si no hay plata, no hay comida, y pues más van a consumir opio gastando plata a la vez, así que... Exacto, entonces imagínense toda la plata que se había acumulado por parte de los chinos desde la dinastía Ming, que habían precisamente logrado juntar gracias a sus manufacturas y que nos habían vendido a nosotros y que empezaba a circular ahí en China, porque creo que sí les mencioné, ¿no? La plata que llegaba de la Nueva España a China, los chinos las empezaban a usar como una forma de intercambio, o sea, como moneda acuñada. Entonces, toda esa plata que empezaba a llegar ahí empezaba a ser vendida por opio. Sí, y esa plaza precisamente vendida por opio, pues estaban enriqueciendo a los ingleses, sobre todo a los comerciantes ingleses. Pero los chinos empezaban a ver una crisis económica de déficit muy importante. Hay otro aquí párrafo que quiero leer que habla precisamente de eso. Dice, el auge del mercado del opio a mediados de la década de 1830 coincidió en 1834 con la finalización del monopolio que ejercía la Compañía de las Indias Orientales sobre el comercio en China. La eliminación de los controles del monopolio abrió las puertas de libre competencia. El comercio floreció y en 1835 el contrabando dominaba el comercio a lo largo de las costas del sur de China. Eso también terminó el monopolio de la Compañía de las Indias Orientales y entonces esto permitió que, no sé si ubican, los ingleses tenían compañías que monopolizaban el comercio. Ese monopolio terminó y entonces ahora cualquiera podía comerciar. Entonces un montón de comerciantes de opio empezaron a llegar a China enriqueciéndose con la plata y vendiendo cantidades estratosféricas. Aquí vienen otras estadísticas que son interesantes. Fíjense, en 1830 el 80% de la población urbana y el 60% de la población rural nada más de Shaanxi eran consumidores. Fíjense qué tan lucrativo era el mercado. El 80% de la población urbana ya consumía opio. O sea, 8 de cada 10 personas consumían opio en las ciudades, 6 de cada 10 en las provincias rurales, ¿no? Y eso que no, y aquí se menciona, 90% eran fumadores de opio entre los militares, y esto nada más en una región que se pudo, yo creo que hacer la estadística, porque pues obviamente hacer una estadística en un lugar como China, imagínense. Dicen, Guayón se consideraba que había un total de 12 millones de fumadores en todo el país, y en 1837 el opio representaba, este dato es muy importante, ya para 1837 el opio representaba el 57% de las importaciones de China. ¿Eso qué quiere decir? De 10 cosas que entraban a China, 6 eran opio. ¿Se entiende? Sí. Sí, profesor. Y se entiende lo grave que es. Sí. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿En qué punto se integra el Imperio Ruso? Porque al investigar un poco más a fondo, pues, es principalmente con Inglaterra, después se une Francia, pero ¿en qué momento entra el Imperio Ruso en este conflicto? Eso es más adelante. Aquí el conflicto es meramente inglés y precisamente lo demás viene después. No estoy desviando tu pregunta, nada más dame tiempo. Ahorita vamos ahí. De hecho, espero que terminemos hoy por esto. Ya vamos a la una. ¿Vamos bien? ¿Están bien? ¿Están cansados o están tranquilos? Sí, profesor. Sí, todo bien. Digo, díganme porque luego si estamos ahí todos así como que a veces las clases en línea agotan, vaya. Entonces, si vamos bien, vamos a continuar. Entonces, el 80%, insisto, perdón, el 57% de las importaciones
eran opio. O sea, no sé si se entiende lo importante. Piensen en México, piensen en cuántas cosas importamos del mundo. Imagínense que el 60% de las cosas que importemos sean droga, ¿no? O sea, ¿qué tan terrible sería una situación de ese tipo? Además de que las cosas se volvían todavía peor, fíjense, durante 1800, y ahí es donde vamos a los problemas económicos, durante 1835 y 1836 fueron extraídos del mercado chino 4,5 millones de dólares de plata españoles como pago por las importaciones del opio. Y ahí es donde va a entrar precisamente ahora sí las prohibiciones, porque entonces los chinos se van a dar cuenta, insisto, ni siquiera era el problema de salud pública lo que les importaba, el problema es que estaban empezando a perder una cantidad importante de plata. Dice aquí, el alto comisionado, que va a ser algo así como el Elliot Ness chino, Lin Zexu, dice, él va a calcular, va a ser sus datos, porque él va a ser como el encargado de, oye, tú te vas a encargar, de hecho el tipo es como un héroe nacional, no sé si traigo una imagen, creo que sí, y si no por ahí la buscan, Lin Zexu es el personaje que se va a convertir algo así como en ¿cómo le llaman? El zar antidrogas, de hecho va a ser el primer zar antidrogas, en este caso chino. Sí, él se va a encargar precisamente de limitar el comercio, y él tenía estos datos. Dice, el 1838 calculó que en 1839 el gasto total anual de los consumidores fuera de 100 millones de taeles de plata, mientras que el ingreso neto anual recolectado por el gobierno fue un poco más de 40 millones. O sea, vamos a ponerlo así, sí, los chinos gastaban 100 millones de taeles de plata y la recolección de plata de la población era de 40 millones. ¿Ven el problema? Están gastando demasiado. Están gastando más plata de la que reciben, sí, no nada más, están gastando más del doble. O sea, gastan 100 millones en plata y reciben como impuesto 40. ¿Sí? O sea, el déficit es terrible, es tremendo, ¿no? Acto es como seguido, nosotros cuando compramos petróleo. Sí, a ver, sí, algo así, pero yo creo que todavía no estamos en esos niveles de economía tan bárbara. ¿O sí? Sí. Bueno, ¿vamos bien? Y vamos bien con este dato porque ya es como que el dato, no sé si se fijan, esa es la tumba en el ataúd, pa. O sea, ya, o sea, es incosteable. Es un problema de salud pública, es un problema precisamente de corrupción y es un problema ya que llegó a lo económico a niveles insospechables. O sea, 100 millones de plata gastan los chinos y nada más 40 reciben. O sea, hay 60 millones de déficit anual. Es una situación en la cual los chinos ya estaban desesperados. Entonces, no sé si ya se entiende. Acto seguido, los edictos imperiales empiezan a decir, bueno, primero empiezan pequeño, empiezan a reducir, empiezan precisamente a decir, bueno, vamos a ver que no se circule tanto. Ya después empiezan ahora sí a castigar a funcionarios corruptos, ¿no? Ya después empiezan ahora sí a los que son corruptos y exigían sobornos ¿cómo se llama? A ejecutarlos. Y ya llegó un momento donde pues la cacería de brujas llevó a la total y absoluta cierre de las fronteras, que es donde va a empezar la guerra. Pero antes de eso, un dato curioso. ¿Cómo creen que era aquí algunas imágenes de las guerras de, bueno, ahorita. ¿Cómo creen que era la destrucción del opio cuando los chinos agarraron, bueno, los funcionarios chinos tomaban el opio y destruían precisamente la droga? ¿Cómo se imaginan que era? No sé, pero definitivamente la podía quemar. No, la quemaban. No, imagínense si la quemaban. Si la queman, se la fuman, o sea, no. Es que esa duda me la hicieron mucho y vaya que una vez me esforcé por encontrar y encontré una imagen, pero quiero que me digan. Quemarla no era una opción, no sé si se dan cuenta. ¿La tiraron al mar? Mojarla. Enterrarla tampoco, ¿no? Entonces, no sé dónde encontré el dato, ya hace mucho que lo encontré, pero hacían esto. Y les digo, es más un dato curioso que parte de lo que estamos hablando. Hacían un hoyo, no sé si ven por allá los chinos, están haciendo un hoyo, ¿sí? Y le vertían aceite hirviendo para que no precisamente generara humo y para que pudiera ser destruida, porque también se la enterraban o la aventaban al mar, sí, iban por ella. Sí, recuerden que eran adictos y esta gente yo creo que se lanzaba hasta donde fuera por comprarla. Entonces el punto era destruirla, no la podían quemar, no la podían enterrar, no la podían aventar al mar. Entonces hacían un hoyo. Sí, lo vi en un documental, ya me acordé, porque en el documental incluso se ve, aquí un poquito se ve donde la están así enterrando y no sé si ven que traen como una especie de vasijas. Ahí traían aceite y el aceite lo vertían y con eso lo destruían. Sí. Total, fueron destrucción desde cajas y cajas y cajas de opio, pero los chinos no lograban que el opio se dejara de vender. Sí, hubo una cacería de brujas, les digo, ejecutaron a funcionarios,
y entonces los chinos tomaron la decisión más digamos, complicada, sobre todo complicada porque fue la que los llevó a la guerra, y fue cerrar la frontera. ¿Sí? Fíjense, aquí viene un poco uno de los números del Lin Zexu en cuanto a arrestos. Dice, a los 2 meses de llegada, Lin Zexu realizó 1,600 arrestos, confiscó 11,000 libras de opio, y en julio de 1939 obligó a las fábricas extranjeras les entregaran cerca de 20,000 cajones que hizo destruir. Pues ahí se menciona, hubo cacería de brujas, a varios los enjuiciaron. Aquí el problema es que una vez que cerraron las fronteras ya no les gustó a los ingleses. ¿Por qué creen que los ingleses se enojaron una vez que cerraron las fronteras? Y está la razón obvia, pero están otras razones, digamos, un poco más profundas. ¿Qué se imaginan? Una, pues por el dinero. Otra, pues ya no iban a tener más especies. Uh-huh. La inversión también podría ser. Sí, y hay algo que también va a ser bien importante también en la clausura del comercio, y en este caso de las fronteras de los chinos, y es no nada más lo que estamos hablando, sino el hecho de que los ingleses promovían lo que precisamente se conoce como mercado libre, como una idea de libertad. Entonces, para los ingleses, que los chinos cerraran su mercado era una ofensa, precisamente a sus criterios de libertad económica. Dice, muy conveniente, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, no sé si se dan cuenta, esta es una guerra infame, porque los ingleses entonces, con tal de vender opio, obligaron a los chinos a abrir sus fronteras, obligaron a los chinos precisamente a que pudieran entrar en ese sentido. Entonces, una vez que este señor, y perdón si estoy cambiando mucho de página, Lin Zexu ordenó la clausura total de Guangzhou, que era el principal puerto por el cual se entraba el comercio de opio, entonces los británicos tomaron la decisión de lanzarse a la guerra. Dice, la lucha comenzó en el sur y se extendió hacia toda la región al interior de Jiangxi, donde las desmoralizadas tropas imperiales solo pudieron ofrecer una resistencia simbólica, porque ahí es a donde voy. Sí, y aquí les voy a poner esta imagen. Aquí tengo la imagen de Lin. Sí, sabía que estaba por aquí. Lin Zexu, el diáfano, que combatió cándidamente pero en forma eficaz en el narcotráfico con el opio. Pero una vez que cerró la frontera, obviamente no les gustó a los británicos. ¿Y qué hicieron los británicos? Pues mandaron, creo que la lectura que les pasé menciona cuánto realmente mandaron, que no fue mucho, no fue ni siquiera una tropa muy grande. Sí. ¿Alguien sabe o alguien lo leyó por ahí? Que no me acuerdo ahorita. Yo. Sí, dígame. Envió una fuerza naval compuesta de 16 barcos de guerra y otros navíos de apoyo, además de 4,000 combatientes. Fíjense, con 4,000 combatientes y 16 naves de guerra, los ingleses doblegaron a los chinos. ¿Sí? ¿Por qué se imaginan? Sus barcos eran más avanzados que los de los chinos. Sí, sus barcos eran rápidos, eran movibles, tenían cañones, pólvora, que ni siquiera los chinos usaban y que tenían, ¿no? Y imagínense con qué los estaban atacando los chinos, con los juncos, que ya saben que eran de prácticamente de bambú, ¿no? Entonces, se tienen pocos datos, fíjense, porque no he encontrado muchos datos de la guerra, pero ahí les va el más chistoso, sí. Digo, el más chistoso porque para mí no puede ser más que chistoso y terriblemente triste a la vez. Dice, la capacidad militar de los manchú y sus técnicas fueron inútiles frente a los fusiles británicos. Una propuesta consignada por Lin Zexu en su diario sugería que se lanzaran monos con teas encendidas atadas a la cola para quemar los barcos de guerra británicos que estaban en Guangzhou. Lin Zexu señalaba que el problema era encontrar suficientes chinos valientes como para nadar hasta los barcos y arrojar a los monos a bordo. ¿Lo entendieron? O sea, querían enviar monos incendiados para quemar los barcos de los ingleses. Sí, la idea era, agarras un mono, le pones en la cola fuego, el mono busca la pólvora y como kamikaze se lanza la pólvora y destruye el barco. ¿Por qué monos? O sea... Yo nada más les estoy leyendo, o sea, ni siquiera me pregunto. Se nota que el opio les pegó feo a los chinos. O sea... Pues porque un mono chiquito y se puede inmiscuir por ahí, no sé. ¿No era mejor una rata? No sé. En serio, ¿por qué me preguntan esto? Yo nada más estoy leyendo, incluso si quieren les cito el párrafo. Sí. Como que la idea se les vino bajo el efecto del opio o algo así. Yo creo que estaban planeando ese ataque fumando opio. Y, oigan, ¿y si lanzamos monos con colas encendidas?
Pero fíjense, y vieron, me encanta porque dice, no, el problema no eran los monos, o sea, ni siquiera eso se cuestionaban. El problema es quién va a nadar con el mono para lanzarlo al barco. No les da ternura o tristeza o no sé, pero cualquier cosa menos. Me da que las drogas son malas y no las tomen. Dice, otra sugerencia, dice, era la de entrenar buceadores en las artes tradicionales de respiración Chingo, para que pudieran aproximarse sin ser vistos a los barcos del enemigo y hundirles abriéndoles el hueco en los cascos. Pero pues estamos hablando que los cascos de los barcos británicos eran muy, muy sólidos. Bueno, estos dos ejemplos, ¿qué nos dicen? Sí, estos dos ejemplos, pobres ejemplos, ¿qué creen que nos dicen? Que el ejército estaba muy débil, o sea, el ejército chino. Que el ejército no tenía oportunidad contra prácticamente el ejército. ¿Mande? ¿Quién lo habló por ahí? Que China ya estaba en una época de decadencia. Sí, pero también eso, ahí es donde vamos a ver, porque, ¿se acuerdan? Todo el semestre anterior hablamos de lo poderosa que era China. Cuando estuvo ante sus iguales, esta es la primera vez que se enfrentaban a una potencia que no conocían y que poco pudieron precisamente también prever que pudieron atacarla. O sea, la verdad, no creo nada más también que sea la decadencia manchú, es el hecho de que tanto aislamiento de los chinos al final les trajo factura. Sí, digo, tampoco quiero ponerme en ese plan y por eso la discusión, que creo que es bien interesante, de que los chinos eran débiles y por eso no pudieron. No, al final es el aislamiento y muchas cosas y el hecho de que los británicos también estaban aprovechando una situación que les era favorable. Pero definitivamente también mucho tuvo que ver que ellos no estaban preparados para enfrentarse ante el nuevo mundo industrializado. ¿Sí? Que es el que estamos hablando, digo, porque es la industria la que creó este monstruo que es el aparato defensa y barcos británicos y lo que estaba por venir. Mande, Juan Antonio. No, pues quería comentar lo que usted comentó, de que es una consecuencia de lo que a todo país le ocurre, de que si no te abres tus puertas al mundo, pues pueden venir a invadirte como si nada. O sea, ese fue el problema de China, no conocer el mundo, no conocer el potencial de que tenía la industria o el potencial que tenía Inglaterra para atacarlos fácilmente con solo 16 barcos. Exacto, sí, o sea, es eso. Por eso les digo, esto es algo interesante porque lo podemos ver desde dos puntos de vista. El punto de vista donde los británicos son bien fregones o el punto de vista simplemente donde entendemos que los chinos también no estaban preparados para esto, pero también tenían que estar preparados, pues ellos vivían en una realidad que les era propia. De repente los británicos llegaron y irrumpieron en ella y digo, es que hay muchas críticas que hacer aquí. Yo soy de los que piensa que también, si los chinos, recuerden, ya lo habíamos hablado, no se abrían el capitalismo es porque no lo veían necesario. Que eso fue lo que habíamos hablado con anterioridad. ¿Por qué los chinos no se prepararon? Porque ellos nunca sintieron la necesidad de modificar. Incluso se acuerdan que vimos una lectura que decía que por qué los chinos no iniciaron la revolución industrial. Bueno, porque ellos no lo vieron necesario. Ahora tuvieron las consecuencias de eso, pero las consecuencias también de un mundo cruel y despiadado bajo el capitalismo, que si no te abres, entonces te obligo. Porque al final eso era lo que estaba pasando aquí. Les estaban obligando a abrirse al mundo. Obligando. Sí, ellos no es que quisieran, porque pues estaban aislados desde hace mucho tiempo, pero era o comercias. Y lo vamos a ver ahorita con el tratado final, porque pues obviamente esto tiene un final y un tratado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las capitulaciones, viene la rendición innegable y se hace lo que se conoce como el Tratado de Nanjing de 1842. Dice, en este tratado suplementario entre China y Gran Bretaña el año siguiente, fíjate, no duró mucho la guerra, entre China y Francia en 1844 sentaron el precedente de lo que había de transformarse en una serie de tratados desiguales. Esto se le va a conocer como tratados desiguales. Los tratados desiguales se le conocen precisamente a partir de la Primera Guerra del Opio, a cuando los extranjeros empezaron a imponer incondiciones sobre China, donde los chinos salían perdiendo. Dice, según el análisis chino, sistematizaron las bases económicas y jurídicas del control semicolonial, anunciando un periodo de transformación objetiva en los fundamentos socioeconómicos del sistema dinástico. Esta fue la gran derrota. Y dejen ustedes la guerra. Para mí este tratado fue la gran derrota. ¿Por qué? Ahí va. Dice, de acuerdo con los términos del Tratado de Nanjing, firmado en 1842, al finalizar la Primera Guerra del Opio, iban a hacer que 5 puertos, Guangzhou, Shanghái, Ningbo, Xiamen y Fuzhou,
fueran declarados puertos del tratado, donde los comerciantes extranjeros disfrutaban del derecho a residir y ejercer su actividad comercial. Ahí es donde contesto la pregunta, creo que de José, que me decía, ¿y cuándo llegaron los rusos? Bueno, una vez que los ingleses llegaron, aplicaron el Tratado de Nanjing, los tratados desiguales, hicieron estos puertos libres y permitieron que todos los extranjeros que quisieran habitar allí a comerciar pudieran hacerlo. Y no nada más llegaron rusos, llegaron franceses, llegaron norteamericanos y italianos, y ahorita les pongo alemanes, ¿sí? Y más, ¿sí? De hecho, aquí tengo una imagen de los puertos, bueno, un mapa donde vienen los puertos. Y no sé si, déjenme lo amplío, alcanzan a ver, estoy señalando aquí, vienen unos puertos como que numerados, con un circulito. Esos son los puertos precisamente que los ingleses declararon libres. Dice, en esos puertos el comercio va a ser libre y los extranjeros van a poder residir y los chinos no van a poder hacer nada al respecto. Sí, porque si lo hacen están incumpliendo el tratado, obviamente. Vamos con ese primer punto, ¿se entiende? Y se entiende por qué es terrible para los chinos. Así es. A ver. Bueno, creo que es un poco humillante de que no poder zarpar al mundo desde los barcos sin pedir permiso desde Inglaterra. Sí. Muy bien, y además otra cosa, no sé si se dan cuenta, aquí se ve la naturaleza también de esta nueva forma de colonización en el capitalismo de los ingleses. No estaban buscando territorios, ellos, si se fijan, que ahorita si quieren pasamos a esa cuestión ya al final, ellos estaban buscando puertos libres, ¿no? Entonces los ingleses decían, con que nos dejen ser libres para comerciar está bien, y a lo mejor tú puedes decir, pues ¿cuál es el problema en eso? Pues que ofende a la soberanía china, ¿no? Pero eso no les importaba a los ingleses lo que querían eran puertos para tratar, para ellos y para sus amigos, porque los ingleses también sabían que eso era importante, ¿sí? Bueno, ese fue el punto 1 del tratado. El punto 2, el sistema Cow-Hong fue abolido y estableció un nuevo sistema de libre comercio. Este sistema era precisamente nada más de comerciar con la India. No, ahora sistema libre, tráfico libre, que estuvo favorecido por la reducción de las tarifas del 60 a 70%. ¿Sí? Eso quiere decir que también los ingleses iban a tener una preferencia fiscal, que creo que en la otra lectura viene. Punto 3 y muy importante, los ingleses se van a quedar con un pequeño lugar. Y ese va a ser... Yo, Hong Kong. Hong Kong. Por 155 años. Eso es tal vez uno de los puntos más importantes y todavía con consecuencias del tratado. Ahora, Hong Kong es miserablemente pequeño, muy pequeño. En un mapa común no se ve. El problema es que hay muchos mapas donde lo hacen más grande nada más para visibilizarlo. Pero no sé si incluso lo alcanzan ustedes a ver en este mapa que estoy poniendo. Es pequeñísimo. No lo veo, pero... Ahí está. Ahí está. Es Está mire. al lado de Vietnam, ¿no? Es mire. No, es este. El que dice 6, Hong Kong, ¿se fijan? Es este puto, esta pequeña isla que está ahí. Yo estoy convencido de que ni siquiera ese es el tamaño real. La isla es muy pequeña. ¿Por qué? La gran pregunta, ¿por qué los ingleses pudiéndose quedar, no sé, oye, dame Beijing? Sí. No. La otra vez estaba viendo una dramatización, igual les pongo por ahí el video más al rato, de cuando se quedaron Hong Kong. Los chinos les llevaron especias y les llevaron recursos y animales y oro y plata a los ingleses para que se fueran. Y los ingleses dijeron, queremos Hong Kong. Y ellos como que se sintieron aliviados porque los chinos dijeron, es que ahí no crece nada y no pasa nada. Sí, pero ¿dónde está entonces la importancia de quedarse con Hong Kong? Pues para Inglaterra es la puerta china. Exacto, se convirtió en la puerta china y se convirtió en el territorio que ellos iban a controlar y en el que ellos iban a tener acceso a toda la producción. Si los ingleses en ese tiempo hubieran dado cuenta de lo importante que es Hong Kong ahorita, y no les estoy mencionando sobre todo por la situación, el trato venció a finales de los 90 y Hong Kong pasó a ser, no sé, pero pasó a ser algo en la cual todavía hay un problema, no sé si han dado cuenta. ¿Es China? ¿No es China? Ese es un debate que todavía está abierto, muy abierto. Las personas que viven ahí no se hacen llamar chinos. No se hacen llamar chinos. Se hacen llamar hongkoneses. Por eso les digo, y por eso para mí es bien interesante este caso de Hong Kong, porque uno,
fue una estrategia brillante de los ingleses. Sabían que si se quedaban con ese territorio, podían tener un tráfico comercial innegable. Ahí es donde te das cuenta que entonces no se trataba de tierra, se trataba de mercados. Y ellos con ese miserable lugar, con esa miserable isla, la convirtieron en uno de los lugares con más tráfico, el lugar tal vez con más tráfico comercial, donde entran y salen mercancías del mundo, y actualmente todavía, ¿sí? Entonces fue brillante, porque los otros puertos eran libres. Eso quiere decir que podían meterse ahí, pero los ingleses dijeron, yo quiero un territorio que sea absolutamente mío, y por 155 años, y ese fue Hong Kong, ¿sí? Y enriqueció Inglaterra, y enriqueció ese lugar como no tienen una idea. Digo, creo que ya han puesto imágenes de Hong Kong, y se darán cuenta que es absurdamente rico. Sí. Claro que también sus problemas, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Bueno, esta es otra rebelión, no, todavía no llegamos ahí. Y entonces esto es el tratado desigual. No, esta imagen me gusta cómo representa el tratado. No sé si alcanzan a ver. Sí. Vemos a un chino viendo, y mientras vemos a las potencias repartiéndose China. En eso al final resulta el tratado. ¿Mande? Que me trae recuerdos. Recuerdos, terriblemente recuerdos. Y falta un punto del tratado. China estaba obligada a pagar, cosa que a los europeos les encanta con sus tratados, una indemnización de 21 millones de dólares. O sea, todavía al final de todo esto, los chinos tenían que pagar 21 millones de dólares por los gastos de guerra. Las tropas británicas iban a ocupar las islas de Zhejiang hasta que se completara todo el pago. Asimismo, se garantizaron los derechos de extraterritorialidad. Entonces, ¿cuáles son los efectos del tratado? ¿Qué pasó entonces? Con esto nos estamos dando una idea que terminó la hegemonía y el poder que China tenía sobre la región. Fue cedido en este caso ante los ingleses, ¿sí? Y a partir de ahí las cosas iban a ser muy diferentes, porque esto iba a desembocar en muchos conflictos que son los que vamos a ver después. Pero no sé si de principio quedó claro lo que consistieron las guerras del opio. O esta primera, porque hay otra, pero la otra igual es más como una anécdota. Esta era la importante. Definitivamente marcó la coyuntura de una China que todavía decía tener el poder y el control de la región para ahora ser cedida a los extranjeros. Sus puertos fueron cedidos a los extranjeros, ya se empezaban a crear territorios, y esto era el primer paso. Al primer paso de una introducción sistemática de extranjeros durante todo el siglo XIX para aprovechar los recursos chinos. A ver, comentarios, dudas, datos interesantes pues que no haya. Creo que esta consecuencia de la guerra de opio fundó las bases del futuro monstruo económico que ahora es China. Sí, también porque de una u otra manera los chinos ahora empezaron a conocer una nueva forma de economía, que en ese momento se resistieron y se van a seguir resistiendo otros años más, que es lo que vamos a ver todavía más, pero sí, definitivamente lo que dices es cierto. Ellos empezaron a entender que si no se iban por este rumbo, muy difícilmente iban a poder prosperar y tener un lugar en el mundo. O sea, aquí se dieron cuenta lo frágiles y endebles que eran, ¿no? Y les costó. ¿Qué pasó, Alfonso? A ver, dime. Fue una guerra muy injusta, fue como David contra Goliat, sí. Fue impresionante. Sí, fue una guerra injusta, fue una guerra no nada más injusta, también nefasta desde un punto de vista. O sea, ¿en qué guerra estás hablando que los ingleses abren la frontera para yo comerciar droga? Ahora, una de las cosas que también hay que entender, eso es lo interesante, el concepto de droga en este momento era bien diferente. Para mí esta fue la guerra del Incisú, fue la primera guerra contra el narco, pero estamos hablando también que es una guerra que en ese momento también el concepto de drogas van a cambiar mucho. Digo, la sociedad europea consumía mucha cocaína, opio, ¿no? En cantidades importantes. Solamente que aquí es donde precisamente se empiezan a cuestionar los efectos de salud en ello. Claro que al final eso no era lo que le pesaba a los chinos, el problema es que terminó derivando en un problema económico, pero si ustedes comparan esta guerra con las que vienen después, incluso con las guerras con las cuales hemos sufrido los mexicanos contra el narcotráfico, estamos hablando de una situación similar, una situación precisamente donde, oye, pues es que hay otros elementos que tienen que ver, que no nada más son los económicos, sino también los problemas de violencia que se ejercen y bueno, entre otras cosas. A ver, ¿algo más por ahí? Yo siempre pensaba, bueno, de niño, obviamente, que Hong Kong era algo así como un país. Ya después me medio confundí, pensé que era parte de China, hasta que no empecé a entender la gravedad de la situación que ahorita se vive, como usted dice. Sí, yo sí, porque muchas veces me han hecho esta pregunta. Entonces, aquí en Hong Kong es un territorio actualmente que está en el debate
de unirse a China o mantenerse independiente. Entonces, por eso, si me preguntan qué es, no hay una definición. De hecho, la lucha continúa. Y no me refiero a la lucha continua hace unos años, no, este año todavía hubo por ahí protestas y las va a seguir habiendo. De hecho, creo que ahora incluso con la pandemia todavía se están lanzando a las calles. La diferencia es que ahora con cubrebocas, pero sigue el problema muy sustancial, ¿no? en el Hong Kong contemporáneo. Que hablando del Hong Kong histórico, les digo, al final funcionó. Sí, al final los ingleses, si se dieron cuenta, lograron su objetivo. Que esa es la pregunta final que quería hacer, pero bueno, después de la opinión de Alfonso. De hecho, hablando de eso, hace como 2 meses los ingleses, bueno, el gobierno británico le dio visa a todas las personas de Hong Kong de forma gratuita. O sea, si eres de Hong Kong, puedes irte a Inglaterra sin problemas. Sí, porque pues todavía son parte del Imperio Británico. Bueno, entonces quería hacerles una pregunta y va por ahí. Con esa pregunta, si quieren, finalizamos. ¿Por qué los ingleses, teniendo la oportunidad tal vez de colonizar China, no lo hicieron y solo se quedaron con Hong Kong? Sí, porque pudieron haberla colonizado, ¿no? La tenían doblegada, la tenían hincada, ¿no? No sé si se dieron cuenta. La tenían así de que yo de aquí en adelante voy a decidir lo que te va a pasar. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no decidieron colonizar toda China? Esa es una pregunta interesante, ¿o no? A ver, ¿quién se anima? Creo que es porque, en primera, creo que es físicamente imposible. No creo que Inglaterra tenga los hombres o el ejército suficiente para doblegar a un vasto imperio. Segundo, como dijo usted, no les interesaba, solo querían puertos comerciales para mantener un dominio. Era más económico, no político. Perfecto, sí, estoy de acuerdo. A ver, Juan Antonio. Yo creo que pues se te acaban los clientes. También, sí, si te metes en guerra con ellos también eso es un problema sustancial. A ver, ¿alguien más? ¿Nadie más? Sí, yo creo también lo que dijeron los dos compañeros, pero sobre todo lo que dice Alfonso. Primero, era material y humanamente imposible para los ingleses hacerlo. Ahora, sobre todo porque también quiero dejar claro, los ingleses cuando veían oportunidad de colonizar lo hacían, tenían colonias, recuerden Sudáfrica, la India, Australia, bueno, Australia ni había gente, pero tenían Australia, sí, ya saben que Oceanía es el continente que no le importa al colegio de historia, porque no tenemos clase de Oceanía, y ni se nos ocurra pedirlo, porque yo ya no voy a ponerme a estudiar Oceanía, luego me van a querer la clase mía, pero por lo menos el caso de Sudáfrica y la India eran colonias inglesas de principio. Pero no sé si ven, es una cosa que a lo mejor habría que entender primero la política y económica inglesa. Ellos cuando sabían que no podían tener colonias tenían protectorados. Si Sudáfrica y la India eran colonias es porque Sudáfrica estaba llena de oros y diamantes y la India de algodón y otros recursos, cosas que no eran despreciables. O sea, tampoco quiero que se entienda, los ingleses no colonizaban porque eran bien buenos. No, si podían lo hacían, pero sabían y entendían que colonizar China era una empresa descomunal que no se podía lograr. Entonces, por eso prefirieron tener su control comercial. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, que era más el control, precisamente, pero de haberlo podido lo hacían, pero la verdad es que como vamos a ver, China es muy grande y eso también le va a acarrear problemas, que son los problemas que van a venir. Y segundo es eso, quisieron mantener también una digamos, cordialidad con otros grupos que además iban a llegar. Y ahí es donde entran los rusos, y ahí es donde entran los franceses, ¿no? Y ahí es donde entran los del dibujito que les puse que se están repartiendo China, ¿no? Estamos viendo precisamente que China era tan grande que los ingleses también sabían que necesitaba ser repartido. Y entonces los ingleses fueron los primeros en llegar de una serie de países que poco a poco van a empezar a posicionarse y que pues sí, como ahorita lo mencioné, van a humillar a China, ¿no? Y esta es una primera humillación de otras tantas que nos faltan por ver. Total. Ahí le dejamos. ¿Algún comentario final antes de pasar a la conclusión? No, por mi parte no. Bueno, por mi parte. ¿Sí, ¿quién iba a decir, Clarisa? No, nada más iba a comentar que con esto se reafirma lo que dijo en la clase anterior, que el siglo XIX es de los ingleses. El siglo XIX es de los ingleses, para donde quieran verlo. Sí, no hay de otra. Y yo quería concluir con esto. ¿Qué es lo que va a pasar producto de las guerras del opio y los tratados desiguales? Pues imagínense, los chinos al interior van a sentir que los manchú ya no tienen poder. Y esto va a dar paso a que grupos empiecen a rebelar.
uno de esos grupos que se va a rebelar, uno de esas regiones que va a decir, los manchú ya no pueden gobernar, necesitamos un nuevo gobierno. Es un grupo de un tipo que se creía el hermano menor de Jesús, que se llama el señor Hong Xishuang, que es este señor, y es nuestra próxima clase. Y eso se le va a conocer como la rebelión celestial del reino de Taiping, ¿sí? Que es la próxima lectura, ¿sí? Con nuestro amigo Hong. Digo nuestro amigo porque ya nos vamos a hablar de este señor, la próxima clase, ¿sí? Entonces, digo, esto lo quería conectar porque definitivamente es un resultado de la guerra del opio, ¿no? Déjenme nada más les adelanto una cosa que se me hace chistosa. Este señor Hong, el de la foto, Hong Xishuan, sí, él dice la lectura, él es el resultado de cuando las guerras del opio llegan a China, de ver un gobierno débil y de no pasar los exámenes, porque él no pasó los exámenes, ¿no? Entonces, imagínense. ¿Se acuerdan los exámenes que ponían para ocupar un puesto? Entonces él no los pasó. Entonces eso pasa cuando eres un nini y tu país está muy mal, te conviertes en un rebelde. No, es cierto. Pero ya lo hablaremos la próxima clase. ¿Cómo ven? No, pues me recuerda a algo aquí en México. ¿Te recuerda algo aquí en México? A mí me recuerda a Hitler cuando no pasó artes. Ándale, cuando no pasó artes, bueno. Nada más que nuestro amigo Hong y agréguenle opio a la ecuación y no, hombre. Esto del reino celestial está bien denso. Ya lo vemos la próxima clase. Está bien denso porque es una cosa bien extraña, ¿eh? De hecho, muchos dicen que es la primera guerra civil china porque es muy diferente a lo que hemos visto, ideológica y sustancialmente distinta, y va a ser un fracaso en muchas formas, pero también va a ser una lección de lo mal que ya estaba China también para ese momento. Pero bueno, ahí es donde, digamos que con esto vamos a regresar a los problemas al interior, ya no tanto al exterior como lo estamos viendo ahorita, pero es un tema que sí hay que abarcar una sesión para eso. Bueno, si no hay dudas, pues aquí le dejamos, oigan, porque ya es la 1:30 y supongo que tienen hambre. Así es. Y así es, exacto. Bueno, No queremos que vayan a consumir drogas porque tienen hambre, ¿verdad? No, no es cierto. No lo hagan. Hablamos entonces. Hablamos, se cuidan, nos vemos ¿cuándo nos vemos? ¿El miércoles? Miércoles, muy bien. Miércoles. Continúan con la lectura, la de la rebelión de Taiping, ¿sí? Ahí nos quedamos con la rebelión de Taiping. Bueno, hacer esa lectura, la rebelión de Taiping, que es la que vamos a ver la próxima clase. Gracias, profesor. Saludos. Adiós. Buen día. Bye. Buen día.